Buenas compañeros, aquí Dredd y el día de hoy les voy a hablar sobre... Aparentemente los juegos de rol te pueden servir mucho para aprender a escribir historias. Pues verán, he estado viendo Yu-Gi-Oh! El manga y me doy cuenta de lo diferente que es Yu-Gi-Oh! En comparación del anime. Pero en fin, este video no va a tratar explícitamente de Yu-Gi-Oh! Solamente que me he dado cuenta, viendo también algunas cosas sobre algunos artistas, más que todo mangakas, que muchos les gustaba el juegos de rol, como Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones en español. Y me he dado cuenta de que muchos de ellos son buenos escritores, como Takahashi, el creador de Yu-Gi-Oh!, que esta serie tendrá sus defectos, pero él era un buen escritor, o sea, supo llevar bien la serie que estaba creando, y también Overlord. Entonces, haciendo esto, hice una evaluación y me doy cuenta de que este tipo de juegos te puede ayudar para hacer series de ficción. Así que, antes de comenzar con este video, les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den clic a la campanita, de esa manera el algoritmo les avise que yo subo un video. De todas maneras, les informo que subo un video cada domingo, lunes y un short los martes. Así que con todo ya dicho, vamos a comenzar. Pues, viendo las reglas en sí de lo que tiene que ver un juego de rol, me doy cuenta de que estos tipos de juegos pueden darte estrategias para hacer alguna historia. De hecho, vamos a evaluar. Para que muchos no lo sepan, un juego de rol es simplemente un tipo de juego en la que tienes un tablero con unas fichas de personajes. Naturalmente también tienes unos dados por los cuales puedes hacer ciertos movimientos. La cosa es de que cuando tienes esas fichas tienes que crear las estadísticas de dicho personaje, independientemente del arquetipo que puedan representar. Y aquí hay buenos puntos para la idea de creación de personajes. Primero, las fichas y los arquetipos pueden representar tipos de personajes a la hora de crear tu historia. De esa manera, evaluando el tipo de personaje que se supone que representa, puedes evaluar mejor la personalidad. De todas maneras, hay un punto muy importante que tienen los juegos de rol, y es la idea de la inmersión, ya que el jugador o jugadores tienen la intencionalidad de insertarse dentro de esos personajes, o sea, es decir, actuar como ellos, muy distinto a lo que es la autoinserción, porque el que estoy mencionando actualmente, la autoinserción, tiene el defecto de que estás metiendo tu personalidad en un personaje. Literalmente estás creando un personaje a tu imagen y semejanza. Mientras que la inserción sin el auto es más a una idea de actuación, en la que tú como jugador actúas como el personaje que estás creando, lo cual te puede ayudar a tratar de ver el punto de vista del personaje que estás jugando y de esa manera ver qué tipo de decisiones podría tomar en dichas situaciones. Lo que te puede ayudar a practicar con la idea de que el personaje actúe de ciertas maneras y no sea tan parecido a ti. Aunque es inevitable de que cuando creas una obra, estos personajes o incluso el mundo o X o Y cosas, siempre va a tener algo de ti como autor. Es inevitable. Pero la intención con este tipo de actos es hacer de que el personaje sea lo menos tú posible. Y de esa manera el espectador pueda verse más reflejado en ciertos personajes, independientemente de que este sea el protagonista o no. Ahora, el segundo punto me parece el más importante que tienen estos juegos de rol, y es los actos y consecuencias. Verán, en un juego de rol siempre se mueven los dados. Estos dados te dicen los actos que puedes hacer en ciertas situaciones que dice el maestro de juego, que el maestro de juego es, por decirlo así, el narrador que va narrando tu aventura con el resto de jugadores. Entonces comienza un conflicto que te puedas imaginar cuál sea, y mediante los dados te puede decir ciertas situaciones. De esas situaciones te pueden dar ciertos actos y consecuencias, que como tú estás roleando con el personaje te puede evaluar mucho los actos y consecuencias que puede llegar a tener tu propia obra, pero un poco más de primera mano. Claro, de una forma más saludable, no estoy diciendo que experimentes este tipo de cosas. Pero para ser francos, este elemento me parece uno de los más importantes, porque algo que se les olvida a muchos escritores a la hora de hacer una obra son los actos y consecuencias que pueden llegar a tener los actos de ciertos personajes. Es decir, siempre se le critica a un escritor, ya sea mangaka o creador de cómic, de que muchas veces la resolución de ciertos personajes no reciben su merecido, como viene siendo por ejemplo el caso de Sasuke Uchiha, que pese sabemos que es el personaje favorito de Masashi Kishimoto, no se siente de todo justo, algo que se le criticó mucho a la serie de Naruto, el resultado del personaje de Sasuke, ya que pareciera de que fue perdonado así nomás, solamente por ser amigo de Naruto, cuando muchos pensamos de que muy posiblemente el personaje merecía ser eliminado debido a que estaba loco. Aunque independientemente de que estén de acuerdo conmigo en esta parte o no, sí, todos estamos de acuerdo de que no debe haberse casado con Sakura, porque sabemos que trató de eliminarle más de una ocasión. Entonces, mediante eso, este es un error que, mencionando a Naruto, que ya todos conocemos, pero esto también lo hacen muchos autores, de no darle ciertas consecuencias merecidas a ciertos personajes.
Entonces, tras ver este tipo de cosas que tienen los juegos de rol, me doy cuenta de que son varias técnicas que te pueden servir a la hora de crear una historia. Ahora bien, como estoy mencionando de ejemplo lo que viene siendo Dungeons and Dragons, ustedes muy posiblemente estén pensando de que no quieren crear directamente historias con ese estilo de fantasía, lo cual estoy completamente de acuerdo, pero les digo que no es el único juego de rol que existe. También hay otro, por ejemplo hay un spin-off llamado Vampiro la Mascarada que se enfoca más que todo en vampiros, pero con la diferencia de que no está ambientado en un mundo medieval sino en mundo urbano, que de hecho vi ciertas temáticas con respecto a este tipo de juego y por alguna razón me da un poco más un paralelo que viene siendo Jujutsu Kaisen, pero cambiando el concepto de vampiros a hechiceros, lo cual es bastante curioso. Pero de todas maneras no es obligatorio basarte únicamente en estos dos elementos, solamente es para practicar. De todas maneras hay que hacer uso de tu creatividad e imaginación para enfocarlos en otros sitios. Para darles un ejemplo, el creador de Yu-Gi-Oh!, que le gustaba mucho este tipo de juegos, de hecho su arco final era un juego de rol, no estaba ambientado en un mundo medieval, sino en el antiguo Egipto. Lo cual sí, ustedes pueden decir de que aún sigue siendo algo genérico por usar el Egipto, y la mitología griega como la nórdica son de las tres mitologías más utilizadas en la ficción, lo cual entiendo. Pero aún así estamos plagados de muchas series de fantasías que se basan mucho en el mundo tolkieniano, es decir, en el Señor de los Anillos, e incluso los isekais siguen basándose en esos elementos. Entonces, que sea en el Egipto, a comparación se siente muy original, pero de todas maneras ustedes son los que deciden el tipo de ambientación que les pueden dar. Ahora bien, no por jugar una vez un juego de rol te va a ayudar de una vez a ser mejor escritor, no, eso es como la práctica, es como un ejercicio, es como un músculo, tienes que ir formándolo a medida que vayas jugando, pero claro, tienes que reunirte con buenas personas para tener este tipo de práctica. De esa manera, tener amigos que jueguen contigo este tipo de cosas también te puede ayudar a evaluar las actitudes que estos pueden tener a la hora de jugar estos juegos, y de esa manera también te puede ayudar a la creación de personajes, como los amigos del protagonista, por decirlo así. Ahora bien, en este tipo de casos recomiendo un poco más los juegos de rol de tipo analógico, es decir, los clásicos que se juegan de mesa, no tanto lo de los videojuegos, sino porque el problema de los juegos de rol de videojuegos como JRPG es que la historia ya está un poco más programada. Tendrás que jugar un juego de rol que te permita que tus decisiones tengan mucho más valor y que la historia varíe de gran medida a medida que estas decisiones se ven acumulando, pero depende del tipo de decisiones. Ya saben, distintos finales, distintas historias, siempre y cuando valga la pena. Pero lo prefiero un poco más en analógico. Bueno, nunca he jugado un juego de rol, la verdad, pero viendo la comparativa, analógico, por decirlo así, es un poco mejor. Pero claro, ya es muy difícil encontrar amigos. Si pueden, pues ahí tienen. Pues esto sería todo. Es un video algo corto, pero me parece muy interesante cómo muchos escritores, o mangakas en este caso, de seguro hay escritores de novelas ligeras que también deben jugar este tipo de juegos, no únicamente juegos en línea, para dar algún ejemplo. Pero en fin, me parece muy interesante este hecho de que muchos de ellos sean buenos escritores solamente jugando juegos de rol, lo cual no digo de que esto termine reemplazando la lectura, pero una cosa es leerlo, pero no tengas una práctica real sin ningún tipo de cosas que te vayan a juzgar. Ya que uno de los problemas que uno tiene al momento de aprender y implementar las cosas que uno va aprendiendo es la idea de que uno no tiene cómo probarlo, cómo practicarlo, cómo saber si lo que estás haciendo está bien. Entonces jugar este tipo de juegos de rol como que te da esa cierta libertad de explorar un poco la imaginación. Así que cuanto menos me parece bastante curioso y bastante saludable el hecho de probarlo de esta manera. Pero en fin, me estoy alargando un poco con el cierre, pero bueno, espero les haya gustado este video. ¿Alguna vez han jugado juegos de rol? Díganme cómo se siente, qué les ha parecido y qué otros juegos de rol, aparte de los que mencioné, les conocen. Los estaré leyendo y puede que les responda. Aquí Dread, no se le olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.